Y hoy hablamos de Metro 2033 de Dmitry Glukovsky. Bueno, pues esta es una novela de ciencia ficción que tiene lugar en las estaciones del metro de Moscú, que es el lugar donde tras una guerra nuclear pues los supervivientes se han refugiado, han creado pequeñas ciudades-estado agrupadas en torno a diferentes ideologías, religiones, etc. O sea, por lo tanto, hacerse con un planito del metro de Moscú no estaría de más, porque nos vamos a enterar bastante mejor de dónde estamos y hacia dónde vamos, porque la red de metro real es la que tiene como base esta novela. Y bueno, pues nosotros vamos a ver qué es lo que pasa. Comenzamos con Artyom, que es nuestro protagonista. Es un joven de 24 años, es soldado y está ahora mismo de guardia en su estación en el metro 450. O sea, a 450 metros de su estación está él ahí haciendo guardia. ¿Por qué? Porque a 500 metros están los postes fronterizos. Y la frontera total que nadie ha traspasado jamás está a 700 metros. O sea, es que nadie se atrevía a ir más allá, ni siquiera los aguerridísimos exploradores que siempre se detenían en el metro 680 y retrocedían sin darse la vuelta. O sea, pim, 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 caminando hacia atrás porque estaban aterradísimos. Bueno, pues ahí está el tipo haciendo guardia, de repente se oye un ruido, Artyom va hacia el margen de la zona iluminada, quita el seguro del arma, grita ¡alto! ¡Contraseña! Pero nada, lo único que oyó fueron los pasitos como apresurados que no parecían humanos. Pero no disparó, a pesar de que esa era la orden que tenía. Y bueno, pues cuando volvió al puesto, su superior, que era el Piotr Andreyevich, bueno, le cayó lo del pulpo, se lo recriminó recordándole los terribles sucesos que había habido en otra estación y empezó a recordarlo, porque es que tú no te recuerdas, pero en la estación Polesayevskaya ya les habían contado unos mercaderes que primero empezaron a desaparecer las patrullas de exploración una tras otra, se adentraban en el túnel, oye, y no regresaban jamás, desaparecían pues sin dejar rastro y sin ningún ruido. Al principio los de la estación, los de esa estación pensaron, bueno, esta gente se han unido a la chusma esta anarquista y tal, pero claro, cuando iban desapareciendo una patrulla tras otra, pues los habitantes de la estación empezaron a ponerse nerviosos y a pensar que algo raro estaba pasando. Total, que a 300 metros pusieron una barrera enorme de sacos de arena como protección y mientras lo que hicieron fue enviar un mensajero urgente a la estación más próxima, que era la de Begovaya, para informarles de lo que estaba sucediendo y para preguntarles, pues oye, que si en caso de necesidad podrían ayudarles. Bueno, pues entre que los de la Begovaya se decidían y no se decidían, resultó que a la guarnición del puesto exterior, esa que estaba ahí a 300 metros, la habían atacado mientras dormían apuñalándoles a todos. O sea, y se quedaron pues estupefactos, claro. Total, que los de Begovaya enviaron sus 100 mejores hombres con ametralladoras y lanzagranadas, que no tardaron ni 2 días en llegar, pero que cuando llegaron a esa estación, pues no había ni un alma, solo había sangre por todas partes. Así que como estaban aterrados también, lo que hicieron fue provocar una explosión en el túnel a media distancia entre su estación y esa en la que había habido esos problemas, y ahora lo que había eran como unos 40 metros de escombro pues que nadie había podido retirar, o sea que no estaban unidas esas dos estaciones. Bueno, pues por otra parte, las estaciones de toda la línea Filoyovskaya eran las que más al nivel de la superficie estaban, entonces no habían podido protegerse bien de la radiación, y entonces por allí empezaban ya a morar seres de 3 piernas, 2 cabezas, en fin, engendros humanos debido a la radiación que ya se habían ido un poco diseminando por la red, pues generando terror, claro. Bueno, pues de repente llegan unos centinelas del metro 300, porque ya sabéis que nuestros amigos estaban en el metro 450, pues bueno, vienen unos de la misma estación del metro que estaban a 300 metros, que conocían al superior, a Piotr, y bueno, se acercaron para sentarse con ellos. Y el otro, hombre, Andrei, ¿qué tal por aquí? O sea, se conocían, se sentaron en torno al fuego, pues para tomarse un poquito de té. Bueno, que no era té, porque en realidad es una cosa que ellos hacen con hongos, ¿no? Estos hombres eran hombres leales, hombres con quienes se podía contar, su estación había sido siempre una de las más prósperas de toda la red, y era así pues gracias también a aquellos hombres, porque les unía una solidaridad sentida pues en lo más hondo, casi fraternal. Artyom tenía ya más de 20 años, 24 en concreto, se contaba entre los que aún habían nacido arriba, por ello pues no estaba ni tan flaco ni tan pálido como los que habían nacido en el metro, y no se había atrevido nunca a salir a la superficie, ¿no? Porque claro, entre el temor a la radiación, luego que la luz era tremenda, bueno, pues había salido un momentillo, plin, plin, para arriba y para abajo, y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que él venía de otra estación, había estado antes en otra estación que se llamaba Timiryasevskaya, y ahí vivía pues él muy contento, sin sobresaltos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en el que las ratas asaltaron la estación. Bueno, pues la marabunta de ratas gigantescas devoraba todo a su paso en aquella estación. Él tenía 5 años, devoraban hombres vivos, devoraban hombres muertos, devoraban otras ratas que habían allí perecido, o sea, lo devoraban absolutamente todo. Con lo cual, ¿qué pasó en esa estación? Que solamente sobrevivieron 5 hombres,
que quedaron con vida. Eran 5 que estaban haciendo la guardia al sur de la estación. Entonces, como las ratas venían desde el norte, pues ellos pues oyeron unos ruidos, se acercaron y se encontraron pues con el tomatazo que había allí. Entonces había una mujer ahí medio muerta, entonces a uno de estos 5 hombres le dio a su hijo, dijo salve a mi hijo, y su hijo era pues evidentemente nuestro protagonista, y lo salvó. Entonces este hombre se montó en su dresina motorizada y atravesó pues un par de estaciones y tal hasta que llegó a una donde atropelladamente pues explicó el peligro de las ratas. Ay, venimos de 2 estaciones más allá y unas ratas que se están comiendo todo y tal. Pues con la suerte de que en esa estación, que es la Savyolovskaya, en esa estación donde estaba, había unos centinelas que tenían un enorme lanzallamas, así que achicharraron a todas las ratas que iban llegando y luego fueron considerados casi, pues bueno, unos héroes, como no, claro. Bueno, pues los antiguos trabajadores del metro eran, claro, verdaderas autoridades, quedaban poquísimos con vida y por eso eran además muy respetados, eran como los guías pues en la jungla, porque de su saber dependía la supervivencia de absolutamente todos los demás. Las estaciones además se habían vuelto independientes, autosuficientes, pues, ya lo que hemos dicho, habían aparecido microestados con sus propias ideologías, con regímenes, con líderes, con ejércitos, luchaban entre sí, se unían en federaciones y confederaciones, de un día para otro, pues bueno, ya sabes, imperios en pleno ascenso, se veían sometidos y colonizados por sus antiguos aliados o esclavos, o se formaban alianzas de breve duración contra peligros comunes, pero bueno, luego tan pronto como estos desaparecían, pues la lucha se reanudaba con igual violencia, en fin, y bueno, o sea que todos ellos luchaban pues con cólera por todas las cosas, pues por el espacio vital, por alimentos, por levadura nutricional, por las plantaciones de hongos, por los gallineros, por las granjas porcinas y por supuestísimo por el agua. Bueno, pues ahí los tenemos a todos que se están tomando este té, o sea, nuestro protagonista, su superior el Priot y los 3 hombres estos maravillosos, entre los que está Andrei, ¿no? Y bueno, están tomando lo que llaman té es una decocción de hongos que ellos plantan ahí en la humedad y se había hecho súper famosa y además súper deseada. Y esto había llevado a la estación en la que vivían todos, que es la VDNK, a la prosperidad más absoluta. Tal que el Andrei le pregunta a nuestro protagonista, a Artyom, por el hombre que le salvó. El hombre que le salvó de las ratas, que es un poquito pues como su padre, ¿no? que se llama Sukhoi o tío Sasha, le llaman Sasha también. Y claro, ¿qué pasa? Pues que al parecer los vecinos de las estaciones más próximas a esta VDNK querían unirse en una federación con un sistema de defensa común, también de transporte entre ellas y también todas cultivando este maravilloso hongo famoso, porque claro, para hacer el té, porque era deseadísimo por todos y sobre todo era deseado por la Hansa. Y vamos a ver lo que es la Hansa. Bueno, pues la Hansa se llama así a la Confederación de las Estaciones de la Línea de Circunvalación. La línea de circunvalación enlazaba, pues claro, todas las líneas de metro entre sí, como pasa en todos los sitios. Pues cada una de sus estaciones formaba una intersección con una de las rutas comerciales. Por ello fueron desde el comienzo un punto de encuentro para todos los mercaderes de la red de metro. Como se enriquecieron enseguida y comprendieron que su riqueza iba a suscitar muchas miradas codiciosas, pues se decidieron a confederarse. Muchos creían que el nombre oficial de la confederación era demasiado rimbombante y por ello todo el mundo empezó a llamarla Hansa, igual que la Unión de Ciudades Comerciales Alemanas del medievo. Se habían ido unificando poco a poco, estas de la circunvalación, todas las estaciones, y habían conformado 2 arcos, el arco del norte y el arco del sur. Pero para la unificación de ambos arcos se tenían el obstáculo de una línea, de la línea Sokonicheskaya, que era la llamada línea roja, que estaba conformada por estaciones en las que habían acabado pues, los rojos, los que añoraban el pasado socialista. Eran estaciones que estaban llenas de revolucionarios, de funcionarios del partido, de colaboradores del Komsomol y también de proletarios que soñaban con restaurar el Estado soviético. Bueno, pues ahí en esa línea fundaron un comité, el Interestacional, y querían expandir pues, la ideología comunista por toda la red de metro. Claro, y esto acabó pues, como el Rosario de la Aurora, como podéis imaginar, con una guerra que duró año y medio, que acabó consumiendo recursos que eran muy necesarios para todo Pichipata allá abajo, que acabaron pues, con la vida pues, de los mejores hombres, como pasa en todas las guerras, y bueno, pues al final tuvieron que firmar la paz, intercambiándose por ahí unas estaciones que daban por fin la posibilidad a la Hansa de cerrar el maravilloso círculo de circunvalación. Y fueron realmente la Hansa los más beneficiados. Bueno, pues ahí estaban esos 5 hombres, hablando pues de todas estas cosillas con su té, frente a la hoguera, cuando de repente vuelven a oír esos ruidillos sospechosos, como un rocecito y como unos leves pasos. Bueno, pues esta vez el que se levanta es Andrei. Se levanta con su arma, pero tampoco dispara.
Entonces, claro, cuando llega otra vez el superior el Piotr Andreyevich, pues monta en cólera, pero bueno, pero vamos a ver, o sea, si hay que disparar. Y entonces dice que no lo ha hecho porque ha visto que era un perrito. Y como los otros no le creían, pues dice, bueno, pues ya verás como sí, ahora mismo me adentro en el túnel y saco al santo perro. Y efectivamente, se adentró y volvió con él. Pero nadie entendía tampoco muy bien de dónde había podido salir ese cachorro. O sea, porque en aquella dirección hacia el norte solo estaban los negros. Y se sabía que los negros no criaban animales, los negros daban muchísimo miedo. Se decía que se alimentaban de todo lo que se encontraban, de bichos, de ratas y de seres humanos. O sea, lo bueno era que de momento no tenían armas y podían hacerles frente si tenían un ataque. Claro, o sea, Artión sentía verdaderos escalofríos solamente de pensar en los negros, porque claro, eran caníbales. Bueno, decidieron no seguir hablando de ellos porque decían que cuando los mencionabas acababan viniendo. Así que en ese mismo momento todo el mundo enmudeció, se hizo un pesado y opresivo silencio, se acercaron todavía más a la hoguera y hasta aquí puedo leer. Lo dejo en el capítulo 2, El cazador. Espero que os guste, seguid vosotras y hasta la próxima.